viernes a las 6:30. Vamos a pasar a la reflexión de nuestra confesión de fe. Así que les voy a pedir que tomen su confesión de fe o que sigan la lectura aquí atrás. Vamos a estar reflexionando unos breves minutos acerca del capítulo 1, el párrafo 4 y el párrafo 5 de la confesión de fe de Londres. Dice así la confesión de fe: la autoridad de la Santa Escritura por la cual ésta debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de la Santa Escritura. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El párrafo 5 dice: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos a inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Santas Escrituras, y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el escopo de esta en su conjunto, que es dar toda la gloria de Dios a Dios, la plena revelación que hace el único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de las perfecciones de las mismas, son argumentos por medio de los cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plenas de su verdad infalible y autoridad divina provienen de la obra interior del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. Estos párrafos pretenden responder, mis queridos hermanos, a dos preguntas. ¿Por qué la palabra de Dios tiene autoridad? ¿Y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué tiene autoridad y cómo sabemos que tiene autoridad? ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Nosotros confiamos plenamente en la infalible autoridad de las Escrituras porque fueron escritas por Dios. Y Él mismo nos da testimonio de ello mediante el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Dios escribió las Escrituras y el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Esas son las razones. En el párrafo 4, la confesión de fe le da credibilidad, le apunta a la credibilidad de las Escrituras, apuntando, enfatizando el hecho de que Dios las escribió. Dios es el autor. Ejemplo, cuando ustedes se leen un libro de biología, yo espero que ustedes confíen en que la persona que lo escribió, el autor, sepa de lo que está hablando. Que sea un biólogo, una persona estudiada, capacitada, ¿verdad? Veraz, cabal, para que pueda dar una información, para que podamos confiar en el contenido de ese libro. De una manera similar, el autor de la palabra de Dios es Dios, hermanos. Dios, el Rey Supremo, bondadoso, santo, veraz, fiel, digno, perfecto. El Creador, el Rey Soberano. Dios no miente, no cambia. Él es fiel. Él es el autor de las Escrituras y por eso confiamos en las Escrituras. Por eso la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque fue Él quien las inspiró. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios es el autor de las Escrituras. Debemos creer en las Escrituras porque Él es su autor y Él es veraz. Eso es lo que dice el párrafo 4. Esto no niega el hecho de que hombres, ¿verdad? Dios usó a hombres para escribir. Hay algo que se llama la doble autoría de las Escrituras, eso lo veremos en otro momento. Está la enseñanza de que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, ¿sí? La autoridad de las Escrituras es porque Dios las escribió. En el párrafo 5 lo que vemos son algunos argumentos, algunas evidencias que nos pueden llevar a confiar en las Escrituras, que son confiables, son válidas, son buenas. Y aunque es verdad que estas evidencias están ahí, por ejemplo, el carácter celestial de las Escrituras, su doctrina, su estilo majestuoso, la armonía entre los libros, la revelación del camino de salvación que vemos en las Escrituras,
Y toda esa totalidad de perfecciones que ellas contienen, todo eso es verdad, pero eso no es lo que nos da a nosotros una certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, sino un testimonio interno del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros y nos da un testimonio acerca de las Escrituras, de que su palabra es autoritativa y es fiel. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no en el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros confiamos plenamente en la autoridad de las Escrituras porque Dios es el autor y por el interno testimonio del Espíritu Santo. ¿Sí?